Me llamo Ramón y soy de un pueblo en Chiapas. Desde que tengo memoria, siempre soñé con cruzar al norte, no porque quisiera dejar mi casa, sino porque aquí no hay mucho que hacer. Trabajé en lo que pude, pero el dinero nunca era suficiente. Al final, después de pensarlo mucho, junté lo que pude y me animé a intentarlo. Éramos un grupo de 7 personas, más el coyote. Nos encontramos en un punto alejado de la carretera, en un viejo almacén abandonado. Raúl, el coyote, nos explicó el plan. Seguiríamos las vías del tren hasta llegar a una zona donde él tenía contacto con alguien que nos cruzaría más adelante. El camino era peligroso, pero si seguíamos sus instrucciones, llegaríamos sin problema. Había 2 señoras mayores. Una de ellas se llamaba Leonor y no dejaba de rezar en voz baja, con un rosario entre las manos. También estaba Tomás, un hombre que había trabajado en la construcción y buscaba reunirse con su familia en Texas. Entre los demás había un joven, Javier, que parecía más nervioso que todos nosotros juntos. Antes de partir, Raúl nos advirtió algo que no entendí del todo en ese momento. Cuando crucemos los túneles, no se detengan por nada. No importa lo que escuchen, lo que sientan, solo caminen. Nadie preguntó por qué. El viaje empezó bien, aunque pesado. Caminamos varias horas con el frío pegándonos en la cara. El cielo estaba despejado y la luna nos daba la luz suficiente para no tropezar con las piedras sueltas en las vías. El silencio solo se rompía por el sonido de nuestros pasos y algún murmullo ocasional. Raúl iba al frente, marcando el ritmo, mientras que Javier iba casi al final, mirando a todos lados como si esperara ver algo entre los árboles. Cuando llegamos al primer túnel, algo cambió. Desde lejos, la entrada parecía un agujero negro en la montaña. No se veía absolutamente nada dentro. Raúl se detuvo y nos hizo una señal para apurarnos. Este túnel es largo. Entre más rápido crucemos, mejor, dijo con voz seria. Entramos en fila. Al dar los primeros pasos dentro, sentí un cambio inmediato en el aire. Era más pesado, más frío, como si el mismo túnel nos tragara. El eco de nuestros pasos resonaba en las paredes, haciéndolo sentir aún más solitario. Pero no habíamos avanzado ni 5 minutos cuando escuché algo. Al principio pensé que era solo el eco de nuestras pisadas, pero no. Había otro ritmo. Alguien o algo estaba corriendo detrás de nosotros. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. El túnel era largo y el eco podía jugar trucos en la mente, pero cuando miré de reojo a los demás, vi que Leonor también volteó hacia atrás. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra y supe que ella también lo había escuchado. Apreté el paso, tratando de ignorarlo, pero el sonido seguía ahí. Pasos apresurados, corriendo detrás de nosotros. Raúl, sin girarse, nos gritó con tono firme: «No se detengan, sigan caminando». Su voz sonaba distinta, como si él ya supiera lo que estaba pasando. El eco en el túnel se hacía más fuerte. Pero el problema era que los pasos no coincidían con los nuestros. Se movían más rápido, como si alguien nos estuviera alcanzando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré hacia adelante, enfocándome en la luz distante que era la salida. Pero algo en el rabillo del ojo me hizo voltear otra vez. Las paredes del túnel estaban parpadeando con sombras. No eran las nuestras. Javier sacó una linterna y apuntó hacia atrás. La luz iluminó el camino por donde habíamos venido, pero no había nada. Nada corriendo, nada siguiéndonos, nada allí, pero el sonido de los pasos seguía. Entonces Tomás se detuvo en seco. «Alguien me tocó», murmuró con la voz temblorosa. El grupo se congeló. Raúl, furioso, nos ordenó seguir. Dijo que los túneles jugaban con la mente, que los ecos distorsionaban los sonidos. Pero nadie le creyó. Leonor empezó a rezar más fuerte. El joven Javier seguía alumbrando el túnel, buscando con los ojos bien abiertos.
Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de algo. Javier ya no estaba con nosotros. Nadie lo había visto quedarse atrás. Nadie lo había escuchado pedir ayuda. Simplemente ya no estaba. El pánico nos empujó a correr hacia la salida sin atrevernos a mirar atrás. Cuando por fin vimos el pequeño círculo de luz al final del túnel, sentí como si hubiera salido de un pozo sin aire. Corrimos, sin pensarlo, hasta estar afuera. Pero en cuanto cruzamos, nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Nos giramos hacia la entrada del túnel y ahí estaba Javier, parado, inmóvil, mirándonos, pero algo no cuadraba. Al principio pensé que Javier estaba en shock. Se veía demasiado quieto, su cuerpo tenso como si estuviera congelado en su lugar. Pero cuando miré su cara, no era la misma. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Raúl intentó hablarle. «Javier, ¿estás bien?» Nada, ni un parpadeo. Todos nos miramos entre nosotros, con el miedo pegado en la piel. Nadie quería decirlo, pero lo que estaba frente a nosotros no era Javier. Y entonces dio un paso hacia adelante. Todos retrocedimos al mismo tiempo. Ese movimiento, había algo en la forma en la que se movía. No era normal. Raúl, que siempre había mantenido la calma, gritó con desesperación: «¡Vámonos ya! No podemos hacer nada por él». Nadie lo pensó dos veces. Nos dimos la vuelta y corrimos sin mirar atrás. Javier no intentó seguirnos, no corrió detrás, no hizo ningún ruido. Pero mientras nos alejábamos, escuché un susurro en el viento. No era la voz de Javier. Llegamos a un refugio improvisado horas después. Nadie hablaba. Solo se escuchaba nuestra respiración entrecortada y el crujir de la leña en la fogata que encendimos. Hasta que Tomás rompió el silencio. ¿Qué pasó ahí adentro? Raúl se quedó callado por un momento. Luego, con la mirada baja, dijo: «Esos túneles se tragan a la gente». Nos explicó que muchos migrantes habían desaparecido allí, muertos por el tren, por accidentes o simplemente porque nunca lograron salir. Algunos dicen que sus almas quedan atrapadas, murmuró, que caminan por las vías esperando a que alguien se detenga para llevárselo con ellos. Nadie dijo nada. No había nada que decir. Yo no sé qué fue lo que pasó esa noche. Tal vez fue el cansancio, el miedo, o tal vez hay cosas en este mundo que simplemente no podemos explicar. Lo único que sé es que si algún día tengo que volver a cruzar, nunca será por esas vías. Desde que era niño, supe que la vida en Oaxaca nunca sería fácil. Crecí viendo a mi padre romperse el lomo en los campos de maíz para darnos de comer, y aún así, muchas veces nos acostábamos con hambre. Cuando formé mi propia familia, quise hacer algo diferente, algo mejor para mi esposa y mi hija, pero por más que trabajara, el dinero nunca alcanzaba. Así que tomé la decisión que muchos antes que yo habían tomado: cruzar al otro lado. No fue fácil juntar el dinero para el viaje. Vendí lo poco que tenía y pedí prestado lo que no tenía. Un vecino me recomendó a un coyote de confianza, un tipo llamado Ramón. Dijo que llevaba años haciendo ese trabajo y que conocía rutas seguras por el desierto de Sonora. Cuando llegó el día, me encontré con el grupo en una pequeña casa cerca de la frontera. Éramos 7 personas en total. Una pareja joven, Luis y Camila, un anciano de rostro curtido por el sol, don Julián, una madre, Esperanza, con su hijo adolescente, Andrés. Y luego estaba Ramón, el coyote. No hablábamos mucho, cada quien cargaba su propio miedo. Ramón nos dio instrucciones básicas: moverse rápido, no hacer ruido y nunca separarse. «El desierto no es tu amigo», dijo con voz seca.
Apenas pusimos un pie en la arena, supe que aquello no iba a ser fácil. El primer día avanzamos sin problemas. Ramón nos guiaba como si conociera cada centímetro de aquel infierno de arena. Durante el día, el sol nos cocinaba vivos. De noche, el frío se metía en los huesos, pero seguíamos adelante. La primera noche la pasamos escondidos entre unos arbustos secos. Nadie hablaba mucho, solo el sonido del viento y de los coyotes a lo lejos. Ramón dormía ligero, con una navaja en la mano. El segundo día fue más difícil. Andrés, el chico de 15 años, empezó a deshidratarse. Esperanza trataba de darle agua, pero se notaba que estaban racionando lo poco que tenían. Don Julián comenzó a cojear, pero no había tiempo para descansar. Si nos quedábamos atrás, nos quedábamos solos. Esa noche, cuando paramos a descansar, algo cambió. Estábamos sentados en círculo, tratando de ignorar el hambre, cuando lo escuché. Un murmullo, como si alguien hablara entre dientes. Miré a los demás, pero nadie parecía haberlo notado. Entonces Esperanza empezó a rezar en voz baja. No le di importancia hasta que la vi temblar, y ahí, en la distancia, apareció la luz. Era solo un punto brillante en el horizonte, pero había algo raro en ella. No se movía como un vehículo, ni parpadeaba como las luces de una patrulla. Solo estaba ahí, flotando, como si nos estuviera observando. Ramón la vio y su expresión cambió. Nos dijo que siguiéramos caminando, que no le hiciéramos caso, pero sentí un escalofrío. Algo en mi interior me decía que aquella luz no era normal. Ramón nos apuró a seguir caminando, pero la luz seguía ahí. No se alejaba, no parpadeaba, solo flotaba en la distancia como esperándonos. Traté de ignorarla, de concentrarme en poner un pie delante del otro, pero cada vez que levantaba la vista, la veía con el rabillo del ojo. Y no era el único. Andrés, el chico, la miraba fijo. Sus labios se movían, murmurando algo que no podía entender. «Tal vez es ayuda», dijo de pronto, rompiendo el silencio. Luis, el otro joven del grupo, asintió. «O un refugio. Algo». Antes de que Ramón pudiera responder, don Julián resopló. «No es ayuda». Su voz era apenas un susurro, pero sonaba firme. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Andrés. El anciano no respondió, solo se frotó las manos, nervioso. Ramón se enojó. Nos dijo que no fuéramos idiotas, que esa luz no traía nada bueno. «No la miren, no le den importancia», insistió. Pero Andrés no parecía convencido. Y entonces, sin decir una palabra más, comenzó a caminar hacia ella. Esperanza gritó su nombre, pero él no se detuvo. Lo vi alejarse, su silueta oscura contra la arena. Se movía como si estuviera hipnotizado, como si algo invisible lo jalara. Y entonces, cuando estaba a unos metros de la luz, gritó. Un grito corto, ahogado, y desapareció. El silencio que siguió fue insoportable. Nadie se movió, nadie respiró. Esperanza cayó de rodillas sollozando, pero Ramón la levantó de un jalón. «Tenemos que irnos, ahora». Ella se resistió, pidiendo que fueran por su hijo, pero Ramón no la dejó. «No hay nada ahí», le dijo, con los ojos fríos. Luis y Camila estaban pálidos. Yo no podía dejar de mirar el punto donde Andrés había estado, pero ya no había nadie ahí. No había rastros, no había huellas, solo arena. Seguimos caminando más rápido que antes, casi corriendo. Pero la luz nos siguió, no se movía de golpe, no nos perseguía como algo vivo, pero cada vez que volteábamos, estaba más cerca. Don Julián rezaba entre dientes. Camila lloraba en silencio. Yo sentía el estómago revuelto y entonces la escuché. Mi nombre, un susurro detrás de mí, apenas un aliento. Me giré de golpe. Nada. Pero sentí el aire frío en mi nuca, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. No dije nada. Nadie dijo nada. Solo caminamos con el miedo pegado a la piel, esperando que la luz desapareciera.
pero no desapareció. Y en algún momento de la noche supe la verdad. No estábamos caminando solos. Había algo más en el desierto con nosotros. El frío se metía en los huesos. La arena crujía bajo nuestros pies, pero el sonido parecía lejano, como si estuviéramos caminando en otro mundo. La luz ya no estaba en el horizonte. Ahora se movía entre nosotros. No brillaba con intensidad. Era tenue, casi suave, pero cada vez que volteaba, sentía que estaba más cerca. Esperanza iba en silencio, con la mirada perdida. Desde que Andrés desapareció, no había dicho ni una palabra. Ramón nos apuraba. No paren, no miren atrás. Pero era difícil, porque todos escuchábamos los susurros. No eran solo murmullos en el viento, eran voces, voces conocidas. Luis se detuvo en seco. Camila, ¿oíste eso? Camila, temblando, negó con la cabeza. No hay nada, pero yo también lo escuché. Era la voz de Andrés, no como cuando hablaba con nosotros. No era un grito de auxilio ni de miedo. Era cálida, tranquila. Me llamaba por mi nombre y por un momento quise responder. Quise voltear y ver si realmente estaba ahí. Pero entonces don Julián gritó. Cuando lo vi, estaba en el suelo. Su cuerpo convulsionaba, los ojos en blanco. Nos acercamos, pero Ramón nos detuvo. No lo toquen. Y luego simplemente dejó de moverse. Solo el viento nos respondió. No teníamos tiempo para llorar. No podíamos quedarnos ahí. Ramón ordenó que siguiéramos. Luis y Camila ya no intentaban hablar. Esperanza seguía sin reaccionar. Yo solo me concentraba en poner un pie delante del otro, en no mirar hacia atrás. Cuando el sol comenzó a salir, sentí que volvía a respirar. A lo lejos vimos una carretera. Ramón nos señaló un refugio improvisado. Descansen aquí, nos dijo, pero no hablen de lo que pasó. Nos metimos en la pequeña estructura de concreto y nos dejamos caer al suelo. Nadie podía dormir. Antes de que Ramón se fuera, se quedó en la puerta y dijo algo que nunca olvidaré. Esa luz siempre ha estado ahí. Se lleva a los que ya no pueden seguir. Nos miró a cada uno con seriedad. Si alguna vez vuelven a verla, no respondan cuando los llamen. Y se fue. Cruzamos la frontera al día siguiente. Conseguí trabajo. Mandé dinero a mi esposa. Construí una nueva vida. Pero a veces, en las noches de viento, cuando el desierto parece susurrar, cierro los ojos y lo escucho otra vez. Mi nombre, dicho en una voz que no debería estar ahí. Y cuando los recuerdos me inundan, solo me hago una pregunta. ¿Qué habría pasado si yo hubiera respondido? Me llamo Andrés y soy de un pequeño pueblo en Oaxaca. Aquí la vida es tranquila, aunque para mí siempre ha sido difícil. No tengo historias sorprendentes que contar, ni creo en cosas raras. Pero lo que viví hace unos años, cruzando la frontera, eso nunca se me va a olvidar. No crucé porque quería, lo hice porque no tenía otra opción. El trabajo en el pueblo escaseaba y después de meses sin poder mantener a mi familia, tomé la decisión. Un viejo amigo, Raúl, me recomendó a un coyote. Decía que era confiable, que conocía rutas seguras y que no cobraba tanto. Junté el dinero como pude y me lancé. Éramos un grupo pequeño. Raúl, un matrimonio llamado Esteban y Camila, un muchacho callado llamado Samuel, 2 hermanos mayores, don Joaquín y don Felipe, y el coyote, a quien todos llamaban el zurdo. Nos encontraríamos en un punto acordado y desde ahí comenzaríamos la travesía. La primera parte del camino fue sencilla, horas de caminata bajo la luna, con el desierto extendiéndose en todas direcciones. El zurdo iba adelante, dándonos indicaciones con señas. Cuando decía que nos agacháramos, lo hacíamos sin preguntar. Cuando decía que nos quedáramos quietos, lo mismo.
No hablábamos mucho. Cada uno iba perdido en sus pensamientos. Después de lo que parecieron horas, llegamos al río Bravo. El zurdo nos indicó que avanzáramos rápido. Según él, la corriente era baja y no pasaba de las rodillas. Pero algo en el ambiente no se sentía bien. El agua parecía más oscura de lo normal, como si no reflejara la luz de la luna. Fue entonces cuando don Joaquín se detuvo en seco. Se quedó mirando el río con el ceño fruncido. «Escuchen», murmuró. Nos quedamos en silencio y ahí lo escuchamos por primera vez. Un lamento bajo y arrastrado, como si alguien estuviera llorando desde dentro del agua. Algunos dijeron que era el viento, pero yo sabía que no. El sonido no venía de los árboles ni de la brisa, venía del río mismo. El zurdo chasqueó la lengua y nos urgió a cruzar. Dijo que no perdiéramos el tiempo con tonterías. Don Felipe intentó moverse, pero estaba pálido como un muerto. Nos dijo que sentía que alguien lo estaba mirando. No sé si fue el cansancio o el miedo, pero en ese momento algo dentro de mí me dijo que debíamos salir de ahí cuanto antes. Pero ya era demasiado tarde. La corriente se sentía más fuerte de lo que debería. El agua, que se suponía solo llegaría a las rodillas, ahora me mojaba hasta la cintura. Intenté concentrarme en avanzar sin resbalarme, pero cada paso se sentía más pesado. De repente, Samuel gritó. Nos detuvimos de golpe. El muchacho estaba pálido, respirando agitadamente. Dijo que algo lo había jalado del pie. El zurdo, molesto, le dijo que dejara de hacer drama, pero Samuel no se movió. Apretaba los dientes y miraba el agua como si esperara que algo más lo tocara. Encendimos las linternas y apuntamos hacia el río. No se veía nada, solo la negrura del agua moviéndose lentamente. Intenté convencerme de que era su imaginación, pero en el fondo sentí un escalofrío subiéndome por la espalda. Me apresuré a seguir adelante, evitando mirar demasiado el agua. El río parecía volverse más profundo con cada paso. La pareja comenzó a rezar en voz baja, como si eso pudiera protegerlos de lo que fuera que estaba en el agua. Fue ahí cuando don Joaquín dejó de moverse. Me giré y lo vi de pie, con los ojos fijos en el agua, como si escuchara algo que los demás no. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus labios se movían, murmurando algo que no entendí. Un segundo después, Samuel gritó de nuevo, pero esta vez fue diferente. No alcanzó a decir nada más. Lo vimos hundirse de golpe como si algo lo hubiera jalado con fuerza. Camila gritó. Raúl corrió unos pasos hacia donde Samuel había estado, pero ya no había nada. Solo el río negro y el eco del lamento que ahora sonaba más fuerte. El zurdo gritó que siguiéramos avanzando. Dijo que si nos quedábamos, nos hundiríamos también. Nadie lo discutió. Apuramos el paso hasta llegar a la otra orilla, con el eco del grito de Samuel resonando en la cabeza de todos. Cuando finalmente pisamos tierra firme, algo nos heló la sangre. Don Joaquín tampoco estaba. Nadie se había dado cuenta en qué momento desapareció. Pero ahí, en medio del río, dos sombras inmóviles nos observaban en la oscuridad. Nos quedamos paralizados. Nadie se atrevía a moverse. Las sombras en el agua no se movían, no hacían ruido, solo estaban ahí, mirándonos. No había forma de distinguir sus rostros, pero en el fondo de mi mente sabía que eran Samuel y don Joaquín. Camila sollozaba, abrazada a Esteban. Raúl murmuraba algo entre dientes, mientras el zurdo nos ordenaba en voz baja que no miráramos más y siguiéramos adelante. Pero yo no podía. Mis piernas no respondían y mi respiración se volvió pesada. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más. El lamento seguía ahí, pero ya no sonaba lejano. Estaba justo detrás de nosotros. Un sonido bajo, tembloroso, como si alguien sollozara cerca de mi oído. Esteban fue el primero en moverse. Agarró a Camila del brazo y comenzó a caminar sin mirar atrás. Raúl lo siguió, y aunque mis instintos me gritaban que corriera, algo dentro de mí me obligó a mirar una última vez al río.
Las sombras seguían ahí, pero ahora se estaban acercando. Fue lo único que necesité para salir del trance. Eché a correr tras los demás, sintiendo el peso del miedo hundirse en mi estómago. Corrimos sin parar hasta que el río quedó atrás. Solo cuando estuvimos lo suficientemente lejos, el zurdo permitió que nos detuviéramos. Nos apoyamos contra unas rocas, tratando de recuperar el aliento. Faltaban 2 personas y nadie quería decirlo en voz alta. Pasaron unos minutos en los que nadie habló. Solo se escuchaba el sonido del viento y nuestras respiraciones agitadas. El zurdo se veía pálido. Su confianza había desaparecido. No nos miraba a los ojos, como si supiera algo que no quería decirnos. Entonces, Camila rompió el silencio. Yo los vi. Su voz era apenas un murmullo. Antes de salir del agua, tragó saliva. Vi sus caras. Nadie dijo nada. No eran ellos. Nos quedamos en silencio. Parecían ellos, pero no lo eran. El zurdo suspiró y se pasó una mano por la cara, como si estuviera harto de todo. Luego nos miró, con el rostro serio. «Tenemos que seguir», lo dijo sin emoción, como si fuera una simple instrucción, pero en sus ojos había miedo. Nadie discutió. Nos pusimos de pie y seguimos caminando. Después de lo que parecieron horas, llegamos a un galpón abandonado donde descansaríamos antes de continuar. El aire olía a tierra mojada y el viento soplaba fuerte, como si el desierto intentara advertirnos de algo. Nos acomodamos lo mejor que pudimos. Esteban y Camila se acurrucaron juntos. Raúl se quedó sentado en un rincón con la mirada perdida y yo no podía dejar de pensar en las sombras en el agua. El zurdo se sentó a mi lado. Por primera vez, su voz sonó cansada y baja. «Ese río ha visto mucha muerte», no respondí. «No es la primera vez que pasa algo así». Volteé a mirarlo. «La gente dice que los que mueren ahí no se van». El silencio se volvió pesado. «Dicen que cuando escuchas los lamentos, nunca estás solo». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Los que los miran demasiado tiempo se quedan. Nadie pudo dormir esa noche. No sé cuánto tiempo pasamos en ese galpón. Nadie hablaba, nadie dormía. El silencio era peor que el ruido. Cada uno estaba perdido en sus pensamientos, pero todos sabíamos que pensábamos en lo mismo. Las sombras en el agua, los lamentos, las desapariciones. El zurdo estaba sentado cerca de la puerta, fumando en silencio. Se veía nervioso, inquieto. «Mañana seguimos», dijo de repente. Su voz sonaba seca, como si hablara por hablar. Raúl lo miró con los ojos entrecerrados. «¿Y qué chingados pasó en ese río?» El zurdo soltó el humo lentamente. «Los viejos dicen que es un río maldito, que ahí han muerto tantos que sus almas se quedan atrapadas». «Puras mamadas», murmuró Raúl, pero no sonaba tan seguro. El zurdo lo ignoró. «Hay quienes dicen que si escuchas los lamentos no debes responder ni voltear». «¿Por qué?» El zurdo se pasó una mano por la cara. Parecía más cansado que asustado. «Porque no están llorando, están llamando». El viento sopló fuerte afuera. El sonido me hizo pensar en un gemido largo y triste. Nadie habló más. Cuando por fin amaneció, recogimos nuestras cosas y nos preparamos para seguir. Pero algo me detuvo en seco. Justo en la entrada del galpón había huellas de agua en la tierra, y no eran nuestras. No hablamos de lo que vimos, solo caminamos. El zurdo iba adelante, apurando el paso. Yo intentaba no pensar demasiado. Me repetía que pronto estaríamos lejos de ahí, pero entonces Raúl se detuvo de golpe. «Escuchen», nos quedamos quietos, y ahí estaba otra vez, el lamento. No venía del río esta vez, venía de todas partes, sonaba más claro, más fuerte,
Esteban apretó el brazo de Camila. Yo sentí cómo el estómago se me hacía un nudo. El sonido estaba demasiado cerca. Raúl giró la cabeza lentamente. Yo también lo vi. A unos metros de nosotros, de pie en la tierra seca del desierto, estaban Samuel y don Joaquín. Estaban empapados, como si acabaran de salir del agua. Sus ropas goteaban, sus ojos estaban en blanco. No hicieron ningún movimiento, solo nos miraban. El zurdo reaccionó primero. No miren, no hablen, caminen. Nadie se movió. ¡Caminen, cabrones! Esteban tomó a Camila del brazo y echó a andar. Yo lo seguí, apretando la mandíbula, sintiendo el sudor frío bajar por mi espalda. Las figuras no se movieron, pero el lamento seguía ahí, y entonces lo entendí. No nos estaban mirando, nos estaban esperando. Aceleramos el paso, no volvimos a hablar hasta que dejamos el desierto atrás. Nunca volvimos a ver a Samuel ni a don Joaquín. Pero hasta hoy, cada vez que pienso en el río, escucho los lamentos en mi cabeza y sé que si me quedo callado el tiempo suficiente, ellos todavía están ahí. El desierto no perdona. Lo aprendí de la peor manera. Me llamo Andrés y soy de un pequeño pueblo en Oaxaca. Como muchos, me cansé de la vida allá. Apenas alcanzaba para comer y mis hijos merecían algo mejor. Así que tomé la decisión que muchos toman: cruzar al norte. Llegué a Altar, Sonora, con lo poco que tenía. Sabía que no iba a ser fácil, pero tampoco pensé que algo tan extraño me iba a pasar. Allí conocí a Rodrigo, el coyote que nos llevaría al otro lado. Dijo que la ruta era peligrosa, pero que si seguíamos sus órdenes, llegaríamos. En el grupo éramos 6, 3 hombres, 2 mujeres y un joven callado que apenas hablaba. Cada uno con su propia razón para arriesgar la vida en el desierto. Los primeros días fueron duros. El sol nos quemaba la piel y las noches nos helaban los huesos. Caminábamos en silencio, solo deteniéndonos para descansar lo justo y seguir avanzando. Rodrigo nos guiaba con seguridad, pero algo en su mirada me inquietaba. A veces, cuando creía que nadie lo veía, miraba a su alrededor, como si estuviera esperando algo o a alguien. Después de 3 días de caminata sin descanso, Rodrigo nos dijo que haríamos una parada en un sitio seguro, un lugar donde podríamos dormir un par de horas antes de la última parte del trayecto. Nadie protestó. El cansancio nos estaba matando. Nos llevó a una vieja hacienda abandonada en medio del desierto. La Estancia, así la llamó. Desde el primer momento que la vi, supe que algo no estaba bien. Era una estructura grande, con paredes de adobe desgastadas y una puerta de madera podrida que apenas se sostenía. Las ventanas estaban selladas con tablones viejos y un fuerte olor a humedad y tierra encerrada flotaba en el aire. «Aquí pueden descansar un rato», dijo Rodrigo, empujando la puerta con un crujido largo y agudo. El interior no era mejor. Había muebles viejos cubiertos de polvo y el suelo estaba lleno de marcas, como si alguien hubiera arrastrado cosas pesadas hace mucho tiempo. Pero lo peor era el ambiente. El aire pesaba en el pecho. Era como si la casa respirara con nosotros. Nadie dijo nada, pero todos lo sentimos. Me senté en un rincón, apoyando la cabeza en la pared. Estaba tan cansado que por un momento pensé que podría dormir, pero entonces escuché algo, un susurro. Abrí los ojos y vi a Camila, una de las mujeres, mirando hacia el segundo piso, con el rostro pálido. ¿Oyeron eso? Nadie respondió. El joven callado, Rafael, se levantó y empezó a caminar hacia un pasillo oscuro al fondo de la casa. «Voy a ver qué es». Lo seguimos con la mirada mientras desaparecía en la sombra. Unos segundos después, regresó con el rostro desencajado. Las puertas de arriba
Estaban abiertas cuando llegamos, ¿no? Todos nos miramos. Sí, estaban abiertas. Ahora están cerradas. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra, pero lo peor aún estaba por venir. Nadie dijo nada, pero todos lo sentimos. Algo en la casa había cambiado. El aire estaba más denso. La luz de nuestras linternas apenas iluminaba las esquinas del cuarto. Rafael seguía en la entrada del pasillo, inmóvil, con el rostro tenso. «Tal vez fue el viento», murmuró uno de los hombres. «Pero en el desierto no hay viento en casas cerradas». Camila y otra mujer, Julia, estaban sentadas junto a una de las ventanas tapiadas. De repente, Julia se estremeció. «Escuché pasos», susurró, mirando el techo con los ojos muy abiertos. Rodrigo bufó. «Deben ser animales. Aquí no hay nadie». Pero lo dijo demasiado rápido, como si intentara convencerse a sí mismo. La noche avanzó. Nadie lograba dormir. Nos movíamos inquietos, sintiendo el peso de la casa sobre nosotros. Era como si las paredes estuvieran escuchando. Fue entonces cuando Martín, un hombre mayor del grupo, señaló algo que nos puso la piel de gallina. «Las ventanas están selladas». Nos acercamos. Intentamos abrirlas. Nada. Estaban completamente bloqueadas, como si algo del otro lado nos impidiera salir. El miedo crecía. Rodrigo, visiblemente nervioso, se frotó las manos y dio una orden que nadie esperaba. «Nos vamos», pero cuando intentamos abrir la puerta principal, no se movió. Rodrigo la empujó con fuerza. Nada. Alguien encontró una puerta lateral con un candado viejo y oxidado. Rafael, todavía molesto por lo que había visto antes, se acercó decidido. «Hay que ver qué hay aquí». Rodrigo no quería, pero la tensión en el ambiente era demasiado fuerte. Queríamos respuestas. Queríamos salir. Con un par de golpes, lograron romper el candado. La puerta crujió al abrirse y lo que vimos adentro nos dejó sin aliento. Era una habitación pequeña, llena de fotos viejas pegadas en las paredes. Pero no eran fotos normales. Eran imágenes de migrantes, grupos de personas posando enfrente de esta misma casa. Rodrigo dio un paso atrás, pálido. «Esto no puede ser». Entre las fotos había una de él. No era posible. La imagen parecía de hace 30 años, pero el hombre en la foto era idéntico a Rodrigo. El silencio se rompió con un sonido seco, un golpe fuerte en la parte superior de la casa. Algo se movía sobre nuestras cabezas. El golpe sobre el techo hizo temblar el suelo. Nos congelamos. Algo estaba ahí arriba. Rodrigo estaba blanco como un papel, mirando su propia foto en la pared. Nadie entendía cómo era posible. Nadie quería entender. De repente, un susurro llenó la habitación. No venía de ninguno de nosotros. Era un murmullo bajo y áspero, como si alguien estuviera hablándonos directamente al oído, aunque la voz venía de todas partes. Rafael, el joven, empezó a respirar entrecortado. «No estamos solos», dijo, su voz temblando. Las luces de nuestras linternas parpadearon al mismo tiempo. Y entonces, las puertas de la casa se cerraron de golpe. Corrimos hacia la salida, tratando de abrir la puerta principal, pero no cedía. Intentamos las ventanas, la puerta trasera. Todo estaba bloqueado. Nos quedamos atrapados en la sala, rodeados de las fotos de extraños que habían estado en nuestro lugar antes. Fue entonces cuando Camila gritó. Nos giramos y la vimos mirando fijamente una esquina oscura. Había algo ahí. No tenía forma. Solo una sombra más oscura que la propia oscuridad. Se movía. Martín, el hombre mayor, empezó a rezar en voz alta. La sombra se estremeció. Y entonces, todo ocurrió en un instante. Un estruendo sacudió la casa. Las puertas se abrieron de golpe y sin pensarlo 2 veces, corrimos. No miramos atrás, no paramos hasta que salimos al desierto y la primera luz del amanecer nos encontró. Nadie habló por horas.
Caminamos hasta llegar a un punto seguro donde Rodrigo nos confesó lo que nunca nos había dicho. La casa era conocida entre los coyotes. No sabían qué pasaba ahí, pero había historias de migrantes que se quedaban atrapados. Algunos nunca salían. Dijo que la última vez que estuvo ahí había sido hace años, con otro grupo, pero no recordaba haber salido. Solo despertó un día en el desierto, solo, como si la casa lo hubiera dejado ir. Nos miramos entre nosotros. Si habíamos salido, ¿por qué teníamos la sensación de que algo se había quedado ahí dentro? Días después, cuando finalmente llegué a Estados Unidos, intenté olvidar todo. Pensé que lo había logrado, hasta que una noche encontré algo que me heló la sangre. Estaba en un baño público y al mirar mi reflejo en el espejo, vi a Camila parada detrás de mí. Me giré. No había nadie, pero en el espejo, su silueta aún seguía ahí, mirándome. Salí del baño con el corazón latiendo como loco. En el televisor de un bar, una noticia llamó mi atención. Grupo de migrantes desaparece en hacienda abandonada en el desierto de Sonora. No podían ser otros. Éramos nosotros, y entonces entendí la pregunta que me perseguiría por el resto de mi vida. ¿Realmente escapamos o solo nos dejaron salir? La decisión no fue fácil. Durante años trabajé en los campos de maíz de Oaxaca, pero el dinero ya no alcanzaba. Mis hijos crecían y mi esposa trataba de estirar lo poco que teníamos, pero cada vez era peor. Pasamos días comiendo solo tortillas con sal. No podía seguir así. Sabía que el norte era peligroso, pero quedarse significaba esperar la muerte lenta de mi familia. Conseguí algo de dinero y un contacto me pasó el número de un coyote de confianza, un hombre llamado Elías. Me dijo que había guiado a muchos y que sabía bien la ruta. No lo pensé mucho. Vendí lo poco que tenía y me encontré con el grupo en una vieja estación de autobuses. Éramos 7 en total, 2 mujeres mayores, un joven llamado Sebastián, un señor de edad avanzada llamado Don Felipe y otro hombre que casi no hablaba. Elías nos explicó el plan. Caminaríamos de noche y descansaríamos de día, siempre en silencio, siempre juntos. Me pareció lógico. El primer día todo fue normal. Caminamos por veredas polvorientas y después nos metimos en un tramo de tierra seca que parecía no terminar nunca. Cuando el sol desapareció, el frío llegó de golpe. Siempre pensé que el desierto era puro calor, pero en la noche era otra cosa. El aire helado calaba los huesos. Caminábamos en fila con Elías marcando el paso. El silencio era total, solo se escuchaban nuestros propios pasos y la brisa golpeando la arena. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, otro paso. No era el de alguien del grupo, era diferente, más suave, más lento. Pensé que mi mente me estaba jugando una broma, así que no dije nada. Pero después de un rato, 2 de las mujeres que iban atrás empezaron a murmurar entre ellas, como si también hubieran notado algo raro. Elías se detuvo en seco y les ordenó callar. Parecía más preocupado que molesto. Seguimos avanzando, pero los pasos no desaparecieron. Se mantenían al mismo ritmo siguiéndonos, como si algo o alguien estuviera caminando justo detrás. Sebastián, el joven que iba con nosotros, se notaba incómodo. En un momento sacó su linterna y alumbró hacia atrás. Nada, solo el camino vacío, la arena y las sombras de la noche. Elías nos hizo caminar más rápido. Dijo que no nos detuviéramos, que lo importante era salir del desierto antes del amanecer. Yo intenté concentrarme en avanzar, pero era imposible ignorar esos pasos que no eran nuestros. Las cosas empeoraron cuando paramos a tomar agua. En ese silencio absoluto se escucharon fuerte, lentos, pesados, acercándose.
Don Felipe, el hombre mayor que apenas podía con su propio peso, se levantó de golpe. ¡Ahí hay alguien! Todos miramos hacia donde señalaba. No había nada. Elías nos ordenó seguir. Nos dijo que el viento movía la arena, que era nuestra mente jugándonos trucos, pero vi su cara. Él también sabía que eso no era normal. Seguimos caminando sin hablar. El ambiente se había puesto denso, pesado. Nadie decía nada, pero todos lo sentíamos. Elías trataba de actuar normal, pero noté que miraba hacia atrás más seguido. Sabía que algo no estaba bien. Después de un rato, Tomás, el hombre callado del grupo, nos detuvo. Estaba señalando el suelo con la linterna temblando en su mano. Todos nos acercamos. Eran huellas, pero no las nuestras. Eran diferentes, marcadas perfectamente en la arena, como si alguien hubiera caminado descalzo justo detrás de nosotros. Pero eso era imposible. Nadie en el grupo iba sin zapatos. Elías miró las huellas por un segundo. Luego nos dijo que no perdiéramos el tiempo. Nos apuró, pero se notaba tenso. Sebastián, que intentaba mantener la calma, encendió su linterna y alumbró de nuevo hacia atrás. Nada. Elías ordenó que avanzáramos más rápido. Caminamos por lo que parecieron horas. Los pasos no se iban, siempre ahí, siguiendo el ritmo del grupo, como si alguien invisible marchara con nosotros. El frío seguía aumentando. Lourdes, mi prima, me agarró del brazo y susurró. Escuché mi nombre, se me heló la sangre. Traté de decirle que no era nada, pero la verdad es que yo también escuché algo. No mi nombre, pero sí un murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz baja a mi oído. Don Felipe se detuvo de repente. ¡Nos están rodeando! Su voz sonó como un lamento. Yo no veía nada, pero el miedo que sentí en ese momento fue como una piedra en el pecho. Sebastián levantó su linterna y ahí estaban, sombras, no una ni dos, varias, paradas a lo lejos, entre las rocas, mirando en silencio. Elías maldijo por lo bajo y nos gritó que siguiéramos caminando. Nadie dijo nada, nadie podía decir nada. Las sombras no se movían, solo estaban ahí, observándonos. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue cuando dimos la vuelta en una colina y al mirar atrás, las sombras habían avanzado. Nadie dijo nada, no hacía falta. Todos habíamos visto lo mismo. Las sombras se habían acercado. No corrieron, no hicieron ruido, pero estaban más cerca, demasiado cerca. Elías apretó los dientes y nos ordenó seguir sin mirar atrás. No se detengan, no volteen. Nadie discutió. Corrimos. Los pasos que nos seguían antes eran lentos, casi cuidadosos. Ahora no, ahora eran rápidos. A nuestro lado, detrás de nosotros, en todas partes. Como si fueran muchos, como si el desierto entero estuviera pisándonos los talones. Lourdes lloraba en silencio. Sebastián corría sin mirar, con la linterna temblando en su mano. Tomás murmuraba una oración, pero su voz apenas se escuchaba con el sonido de los pasos mezclándose con los nuestros. Yo sentí algo rozándome el brazo. No sé si fue el frío, el viento o una de esas cosas, pero me recorrió un escalofrío como nunca antes. Elías gritó: «Allá está el límite del desierto, ¡corran!». A lo lejos vi un terreno más firme, con menos arena y más tierra. Nos acercábamos al final y entonces, justo antes de llegar, todo se detuvo. Los pasos, el ruido, el aire mismo parecía haberse congelado. Nos paramos en seco, respirando con dificultad. Por un momento nadie se movió. Solo nos miramos entre nosotros, tratando de entender qué había pasado. Y ahí fue cuando Sebastián, con el rostro pálido como un muerto, levantó la linterna por última vez. Las sombras estaban ahí. No huyeron, no se escondieron. Solo estaban de pie en la distancia, observándonos. No tenían rostro, no tenían forma clara. Eran solo siluetas, como si fueran parte de la misma oscuridad del desierto.
Elías tragó saliva y nos dijo con voz baja: no los miren, no hablen de ellos, solo sigan caminando. Y eso hicimos. No dijimos nada, no preguntamos, no miramos atrás. Solo seguimos adelante hasta dejar el desierto atrás. Horas después, cuando llegamos a un refugio, Elías se sentó con nosotros y habló por primera vez sobre lo que había pasado. Nos dijo que esa parte del desierto era conocida como la Trilla de los Olvidados. Muchos migrantes intentaron cruzar por ahí y nunca llegaron al otro lado. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, pero sus almas seguían caminando. Dijo que a veces se unían a los grupos, no para hacerles daño, sino porque no querían estar solos. No sé si lo que vimos fue real, pero desde ese día, cada vez que cierro los ojos y recuerdo esa noche en el desierto, todavía escucho los pasos.